Capítulo 19. Beatriz. A la semana siguiente, Beatriz se despertó con Connor agitándose junto a ella. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas del dormitorio, proyectando el resplandor nacarado sobre el papel de tono marfil, la alfombra celeste y los mullidos cojines de encaje. Al abandonar el cuarto de su infancia para mudarse a esa habitación, Beatriz solía imaginarse que se quedaba dormida en el interior de una nube. «No te vayas», le rogó, e instintivamente tiró de él para que volviera a acurrucarse a su lado. Se arrebujó un poco más en las sábanas, que lucían el escudo real bordado en una de sus esquinas. 5 minutos más, exhaló Connor contra su cabello. No se tomó la molestia de recordarle lo peligroso que era eso. Ambos conocían los riesgos. Llevaban viéndose a escondidas desde aquella noche en la cabaña de Montrose. Beatriz hubiera querido que la tormenta de nieve durase semanas, que Connor y ella pudieran seguir estando allí en ese momento, aislados del resto del mundo. Pero las carreteras se habían reabierto al día siguiente por la tarde, dejándola sin más elección que culminar el viaje a Telluride, llegar a tiempo a la fiesta de Nochevieja anual de su familia, y reunirse con Teddy. Al entrar en la fiesta, Beatriz había rozado sus dedos contra los de Connor. Un fugaz y sutil recordatorio de que ella era suya. Por toda respuesta, Connor había apretado ligeramente las mandíbulas cuando apareció Teddy, y se había pasado toda la noche lanzándole territoriales miradas de soslayo desde su puesto, en una discreta esquina de la habitación. Un abismo dividía ahora la vida de Beatriz en dos partes. Estaba su yo público, que acudía a los actos con Teddy y desempeñaba como un autómata sus deberes como heredera del trono. Y estaba los momentos robados con Connor. Este se colaba en su cuarto todas las noches, cuando comenzaba el último turno de guardia, y se marchaba al salir el sol. No habían llegado hasta el final, pero aún así Beatriz apenas se había pegado ojo en toda la semana. Una vez se había ofrecido a ser ella la que fuese al cuarto de él, pero la negativa de Connor fue rotunda. Si alguien lo pillaba frente a la habitación de la princesa a horas intempestivas, al menos podría ofrecer una explicación razonable. La princesa real, sin embargo, no tenía ninguna excusa para merodear por los pasillos de la tercera planta, donde se alojaba el personal de servicio. Todas las mañanas Connor se demoraba 1 o 2 minutos de más, estirando ambos la noche, como si la idea de que estuviera amaneciendo se les antojase insoportable. Hablaban durante horas, sobre todo lo imaginable salvo esto, la absoluta locura que estaban cometiendo. Era como si ambos supiesen que, mientras ninguno de ellos dijera nada en voz alta, se podrían salir con la suya. Beatriz sabía que deberían hablar de ello. Si fuese más valiente, se volvería hacia Connor y le haría esa misma pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Por otra parte, conocía bien la respuesta. Estaban siendo temerarios y estúpidos, estaban tentando a la suerte, estaban quebrantando las reglas, estaban enamorándose. O quizás se hubiesen enamorado hacía tiempo, y solo ahora tuvieran la oportunidad de demostrarlo. Últimamente Beatriz había empezado a permitirse acariciar otra idea, un pensamiento tan radical que ni siquiera lo había expresado aún en voz alta. ¿Y si pudiesen estar realmente juntos, de alguna manera? Ningún plebeyo se había casado nunca con nadie de la familia real, cierto. Pero tampoco antes había ocupado el trono ninguna mujer. Los tiempos estaban cambiando. Quizás imaginarse un futuro junto a Connor no fuese algo tan descabellado. Beatriz se incorporó sobre un codo para admirar la figura estirada de Connor. Deslizó los dedos con delicadeza a lo largo de la línea de su mandíbula, áspera a causa de incipiente barba, deleitándose con el escalofrío que le provocaba el contacto. Dejó que su mano continuara bajando, por sus hombros esculpidos, la nervuda musculatura de sus antebrazos. Connor tragó saliva. Beatriz notaba el pulso que crepitaba por toda la piel del guardaespaldas, tan errático y febril como el suyo. Las yemas de sus dedos terminaron posándose sobre su corazón, sobre los sinuosos contornos de su tatuaje. Le encantaba poder verlo por fin. ¿Por qué no me cuentas la historia que hay detrás?
Era un águila, dibujada con brillante tinta negra sobre los anchos pectorales de Connor. Tenía desplegadas sus alas inmensas, extendiéndose de lo alto de sus costillas a la base de su garganta. La fuerza de los trazos evocaba movimiento y una fortaleza inquebrantable y eterna. Es el símbolo original de la Guardia de Honor, data de cuando el cuerpo consistía en un puñado de hombres al servicio del rey Edward I. Bueno, no es el símbolo original, se corrigió Connor. No ha sobrevivido ninguno de aquellos diseños. Esto es una interpretación actual, basada en las descripciones de antiguos diarios. Me lo hice después de nuestra primera misión, tras perder a uno de mis compañeros, añadió con una mirada sombría. Beatriz apretó la mano contra los firmes latidos de Connor. ¿Quién te lo dibujó? Lo hice yo. Apartó la mirada, cohibido, pero Beatriz buscó sus ojos con los de ella. Es magnífico. No sabía que fueses un artista. Y no lo soy. La artista es mi madre, protestó Connor. Yo no, soy más que un tipo con una pluma y tinta. Murmuró Beatriz. Por mucho que me guste debatir sobre tus dotes artísticas, se me ocurren formas mejores de pasar el tiempo juntos. Si solo me quedan unos minutos, será mejor que los aprovechemos. Se inclinó hacia adelante para robarle un beso fugaz. Al apartarse, la sobresaltó la expresión de su guardaespaldas. Lo siento, Vi. Ojalá pudiera ser de otra manera. Estoy seguro de que ningún otro hombre te ha hecho ir corriendo de un lado para otro así, a hurtadillas. En primer lugar, ya nadie dice a hurtadillas, declaró Beatriz logrando que el fantasma de una sonrisa aleteara en los labios de Connor. Y en segundo, nadie más me ha importado nunca. El príncipe Nicolaos y yo tuvimos las citas más deprimentes de todos los tiempos. Estaba evitando a propósito mencionar a Teddy, pero apartó a un lado su sentimiento de culpa. ¿Qué me dices de ti? ¿Con quién has? Se mordió la lengua antes de poder terminar la frase. Con nadie, en realidad, replicó Connor. La Guardia de Honor no te deja tiempo para mucho más. No he tenido ocasión, como tú. Pero la noche del baile de la reina me contaste que ya habías estado enamorado antes. Me alegro por ti, había dicho fríamente ella, a lo que él había contestado. No deberías. Connor pareció tardar un momento en recordar esa conversación. Cuando lo hizo, sus ojos gris azulado se iluminaron por dentro. Me refería a ti, Vi. El mundo se detuvo, se paralizó por completo. Antes de que Connor pudiera reaccionar, Beatriz se había levantado hasta sentarse encima de él, ahorcajada sobre su torso. Yo también te quiero, dijo riéndose en voz baja de la delirante felicidad que la embargaba. Te quiero, te quiero, te quiero. Beatriz se sentía como si fuese la primera persona de la historia en pronunciar esas palabras, que antes solo habían sido sílabas desprovistas de contenido, sin significado hasta ahora, cuando brotaban por fin de sus labios dirigidas a Connor. Lo repitió una y otra vez, puntuándolas a fuerza de besos. En su nariz, en su sien, en la comisura de sus labios. Un beso por cada noche que habían pasado separados antes de descubrirse mutuamente. Un beso por todo lo que Connor había tenido que sufrir, por las líneas de tinta que le surcaban la piel. Besos por un futuro con el que Beatriz a duras penas se atrevía a soñar. Vio que Connor sonreía al tiempo que un ronco gruñido se formaba en su pecho. La atrajo hacia él, deslizando una mano por su espalda, enredada la otra en su pelo. El intercomunicador que había en la mesita de Beatriz emitió un zumbido furioso. La princesa se levantó con un suspiro, salió de la cama y pulsó el brillante botón verde del dispositivo. Sí, Su Alteza Real, vuestro padre solicita veros en el estudio. Era Robert. Ahora, Beatriz miró a Connor por encima de su hombro desnudo, pero el guardaespaldas ya había salido de la cama y estaba abotonándose la camisa. ¿Vamos a salir a correr? No, replicó Robert. Acudid lo antes posible. Estaré allí en 10 minutos, claudicó Beatriz. Oyó el susurro de la puerta principal al cerrarse y comprendió que Connor ya se había marchado. Cuando salió de su sala de estar, vestida con unos vaqueros y un suéter morado, él se puso firme en el pasillo, como si acabara de llegar para cumplir con el primer turno de la mañana.
Oh, Connor, fingió sorprenderse Beatriz. ¿Me acompañas hasta el despacho de mi padre? Él asintió con la cabeza y se situó a su lado. Me parece reconocer ese uniforme, añadió en tono distendido Beatriz. ¿No será el mismo que llevabas ayer? Haré que pagues por eso, dijo Connor. Su mirada estaba fija al frente, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. Aguardaré ansiosa el momento, replicó Beatriz, y se sintió gratificada por el modo en que estuvo a punto de tropezar Connor. Cuando llegaron a la entrada del estudio de su majestad, Connor se hizo a un lado para situarse frente al guardia de su padre. Beatriz llamó con los nudillos a la puerta de doble hoja y esperó a oír el amortiguado adelante de su padre antes de entrar. Esta había sido siempre su habitación favorita de todo el palacio, un refugio de calidez y maderas oscuras. Un par de gigantescas estanterías contenían la biblioteca personal de su padre, en su mayoría volúmenes de historia y derecho encuadernados en cuero, aunque diseminados aquí y allá había unos cuantos trillers de bolsillo. En una de las paredes relucía un panel de alarma biométrico. Frente a la ventana se encontraba el escritorio del monarca, de roble macizo con la superficie de cuero, cubierto de documentos y peticiones oficiales. Apoyada en su portaplumas, descansaba una estilográfica ceremonial, con la carcasa de oro, con la que firmaba toda su correspondencia y los decretos y tratados oficiales. El rey estaba sentado en el diván de cuero que había junto a la chimenea, con un antiguo álbum fotográfico abierto sobre el regazo. Beatriz se acomodó a su lado, inusitadamente inquieta por la expresión que reflejaba el rostro de su padre. «Disculpa que te haya hecho venir tan temprano. No podía dormir», le confesó el monarca. «Necesito hablar contigo de algo, y ya no puedes seguir esperando». «De acuerdo», murmuró Beatriz, vacilante. Su padre le pasó el álbum de fotos. «Este fue el día más feliz de mi vida, ¿sabes? Aparte del día en que me casé con tu madre». Se había detenido en las imágenes del hospital de St. Stephen, tomadas el día de su nacimiento. Primeros planos de Beatriz envuelta en una manta de lana blanca, con sus puños diminutos apretados, y después los posados familiares en la escalinata exterior. «Estas fotos son estupendas». A Beatriz siempre la maravillaba el aspecto tan asombroso que lucía su madre justo después de haber dado a luz. Se había propuesto volver a casa con los vaqueros que usaba antes de quedarse embarazada, tan solo porque podía permitírselo. «Tu madre y yo estábamos locamente enamorados», continuó el rey con ternura en la mirada. «Eras una criatura perfecta que nos pertenecía y, al mismo tiempo, era innegable que pertenecías también al resto del mundo». ¿Qué escenas se formaron delante del hospital aquel día, Beatriz? América te adoraba incluso entonces. Le encantaba cuando sonreía así, cuando dejaba de ser el rey y volvía a ser solamente su padre. Beatriz siguió pasando las hojas de las fotografías de la escuela a imágenes del jardín, pasando por una cena de estado en la que Beatriz se había quedado dormida sobre las piernas de su madre. ¿Qué te ha impulsado a repasar estas fotos? Nada, solo estaba rememorando el pasado, respondió vagamente su padre. Tengo algo para ti, por cierto. Se acercó al escritorio y volvió con un libro de ajadas tapas de tela. Las páginas, arrugadas y amarillentas, desprendían ese característico olor del papel antiguo. Lo abrió con curiosidad. La Constitución americana, rezaba en grandes letras de molde. Artículo primero. La corona. Alguien había subrayado el primer párrafo. El rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad, gloria y perpetuación. Al ascender al trono de este reino, el rey acepta el mandato divino de dirigir el gobierno de esta nación respetando sus leyes, así como de proteger los derechos de la ciudadanía. El rey asume la más alta representación del Estado americano en todas las relaciones internacionales. El rey, repetía una y otra vez. Los padres fundadores jamás habían imaginado que una mujer podría gobernar su nación. Beatriz tomó nota para sus adentros de revisar la Constitución para que se hablase del rey o la reina en su lugar. Esta copia fue de tu abuelo antes que mía. Encontrarás algunas de nuestras anotaciones en los márgenes. Espero que te sirva de guía, dijo su padre, en un tono extraño.
Ser monarca es un trabajo solitario, Beatriz. Cuando tengas alguna duda y yo ya no esté, prométeme que buscarás aquí la respuesta. No solía ser tan agorero. Por otra parte, esa era siempre la parte más macabra de ser la heredera del trono. El hecho de pasarse toda la vida preparándose para un puesto que solo ocuparía cuando muriera su padre. Por suerte, dijo con firmeza Beatriz, eso no será hasta dentro de mucho. El rey bajó la mirada a los anillos que ceñían sus dedos entrelazados. Yo no estaría tan seguro. A Beatriz le dio un vuelco el corazón en el pecho. ¿Qué quieres decir? Cuando su padre volvió a mirarla, el pesar cincelaba hasta el último surco de su rostro. Beatriz, me han diagnosticado cáncer de pulmón en estadio 4. El aire pareció abandonar abruptamente la estancia. Todo había enmudecido de súbito, como si el tiempo se hubiera detenido en el carillón de la esquina, como si el viento que soplaba en la calle se hubiera quedado inmóvil ante las palabras de su padre. No. Era imposible, no. Beatriz no recordaba haberse levantado, pero, de alguna manera, ahora estaba de pie. ¿Quién es tu médico? Quiero ir a verlo contigo, revisar el plan de tu tratamiento, dijo atropelladamente, pensando en voz alta. Puedes superarlo, papá, estoy segura de eso. Eres la persona más fuerte que conozco. Beatriz. A su padre se le truncó la voz. Estamos hablando de un estadio 4. No hay tratamiento. El significado implícito de sus palabras tardó unos instantes en calar en Beatriz. El dolor estalló en su cabeza. Y había un rugido en sus oídos, el sonido de distintas piezas de realidad fragmentándose y haciéndose añicos a su alrededor. Papá, susurró, con los ojos enrojecidos, y vio que también por las mejillas de su padre rodaban las lágrimas mientras asentía con la cabeza. Lo sé, dijo pesadamente el monarca. Ya lo sé. Beatriz se dejó caer en el diván y le rodeó los hombros con los brazos. Su padre se limitó a abrazarla y dejar que llorase, hondos sollozos de angustia que le rasgaban el pecho desde dentro. Le acarició con ternura la espalda, como solía hacer para consolarla cuando era pequeña. Aquello hizo que Beatriz deseara poder reducirse al tamaño de una niña. Cuando todo era tan simple, cuando un beso y una tirita bastaban para solucionar casi cualquier problema. No soportaba la idea de perderlo. Su padre, que jugaba a arrojarla a la piscina y fingir que era una lanzadera enviándola al espacio, que le leía cuentos a su nutria de peluche cuando Beatriz era demasiado orgullosa para pedirle que lo hiciera por ella, que siempre había sido su mayor partidario y más feroz campeón. Su padre, y también su rey. Te quiero, papá, susurró, pese a notar como si tuviera la garganta en carne viva. Y yo a ti, Beatriz. Te quiero tanto, replicó él repitiéndolo una y otra vez. Su voz era firme, pero Beatriz sabía que todavía estaba llorando, porque sus lágrimas le humedecían el pelo. No le hacía falta decirlo en voz alta para que Beatriz supiera lo que estaba pensando, que necesitaba derramar todas sus lágrimas ahora, en privado, porque no volvería a tener otra ocasión como aquella. A partir de ese momento necesitaba ser fuerte, por su padre, por su familia, y, sobre todo, por su país. La determinación de Beatriz se tambaleó al pensar en lo que estaba por venir, en el hecho de tener que gobernar mucho antes de lo que esperaba, pero se enfrentaría a eso más adelante. Ese temor no era nada comparado con el pesar que corría por sus venas ahora. Enderezó la espalda en su asiento, al cabo, remitiendo por fin sus sollozos. La luz de la mañana se filtraba por la ventana para danzar sobre la alfombra que se extendía a sus pies. ¿Quién más lo sabe?, preguntó sorbiendo aún con fuerza por la nariz. ¿Se lo has dicho a mamá? Todavía no. La voz del rey sonaba entrecortada. Y si pudiera haber evitado contártelo a ti, Beatriz, lo habría hecho. Ojalá hubiera alguna forma de informar a mi sucesora sin que se enterase mi hija. Pero esto es un asunto de Estado, concluyó su padre, una confidencia entre monarcas. Lo entiendo. Beatriz se propuso ser fuerte por su padre, ser Beatriz, la sucesora. Pero Beatriz, la hija, no lograba contener las lágrimas que continuaban cayendo en silencio por sus mejillas. Te prometo que no tardaré en contárselo a tu madre,
y a Sam y a Jeff, se apresuró a añadir su padre. Pero ahora mismo me gustaría disfrutar de este momento, mientras dure, sin el espectro de mi enfermedad planeando sobre nosotros y sobre el país. Como si quisiera demostrarle lo escaso que era el tiempo que le quedaba, sucumbió a un ataque de tos. Una tos pesada y desgarradora que parecía estremecer todo su cuerpo. Cuando volvió a mirarla, transcurridos unos instantes, sus labios formaban una línea sombría. ¿Cuánto?, preguntó la princesa. 1 año, con suerte, dijo en voz baja su padre. Meses, lo más probable. Beatriz se mordió el labio hasta sentir como si estuviera a punto de manar la sangre. Serás una reina maravillosa. Su padre hablaba despacio, como si estuviera escogiendo con cuidado cada palabra. Pero, como te decía antes, este no es un trabajo sencillo. Hay mucho más aparte de las obras benéficas o la política, las reuniones del gabinete, los encuentros con embajadores, ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Más que todo eso, el papel más importante del monarca sigue siendo simbólico. Cuando te conviertas en reina, el pueblo verá en ti el símbolo de estabilidad definitivo en un mundo fluctuante y confuso. La corona es el eslabón mágico que mantiene unido al país, que mantiene pacíficamente entrelazados a todos los distintos estados, los partidos políticos y las personas individuales. Beatriz ya había oído todo eso antes. Pero al escucharlo ahora, sabiendo que su momento iba a llegar demasiado deprisa, fue como si el sentimiento adoptara un significado completamente nuevo. Yo no, presionó la tela de sus vaqueros con las manos, en un intento por tranquilizarse. No estoy preparada. Bien. Si pensaras lo contrario, esa sería la prueba irrefutable de que no lo estás, refunfuñó el rey, aunque sus palabras denotaban un afecto inconfundible. Nadie está preparado nunca para esto, Beatriz. Te aseguro que yo tampoco lo estaba. El corazón de la princesa galopaba desbocado, saltando de la pena al pánico. Me aterra meter la pata. En vez de aplacar sus temores, su padre se limitó a asentir con la cabeza. Y la meterás. En innumerables ocasiones. Pero, ¿crees que tus predecesores no cometieron ningún error?, preguntó el rey, tan solo para contestar de inmediato a su propia pregunta. Pues claro que sí. La historia de nuestra nación se ha construido sobre sus errores de juicio, sus decisiones equivocadas, tanto como sobre sus aciertos. Beatriz siguió la mirada de su padre hasta el retrato del rey George I que colgaba encima de la chimenea. Sabía exactamente a qué se refería su padre, puesto que era algo de lo que ya habían hablado antes. El horror de la esclavitud. George sabía que la esclavitud estaba mal, había liberado a todos sus esclavos antes de morir. Quizás si hubiera escuchado a su conciencia en vez de a los congresistas sureños, habría abolido por completo esa práctica. En lugar de eso, se había tardado otras 2 generaciones. Ojalá pudiera decirte que convertirte en monarca te transformará en una jueza infalible. De ser así, es posible que América poseyera una historia que me sentiría inequívocamente orgulloso de representar. El rey exhaló un suspiro de desilusión. Pero, por desgracia, esta es la historia que tenemos. Beatriz nunca se había parado a pensar en esa faceta del puesto, que, como símbolo viviente de América, heredaría todo el legado de la nación, tanto lo negativo como lo positivo. Ojalá pudiéramos borrar todas esas atrocidades, tartamudeó, y la sorprendió la respuesta de su padre. Jamás digas eso, insistió este. Di que quieres arreglar las cosas, construir un futuro mejor. Pero borrar el pasado, o peor aún, intentar reescribirlo, es lo que hacen los déspotas. Solo aceptando el pasado podemos aspirar a no repetirlo. Beatriz recordó algo que su tutor de historia solía decir. Una buena reina aprende de sus propios errores, pero las mejores aprenden de los errores ajenos. Se agachó para recoger el álbum de fotos, que había resbalado de su regazo y estaba en el suelo, abierto por la imagen de una antigua aparición en público desde el balcón. La mirada de Beatriz saltó rápidamente de sus padres, que saludaban al pueblo con la mano, al mar de cabezas que se extendía a sus pies. De súbito, esa afluencia tan multitudinaria le pareció abrumadora. ¿Cómo se hace?, susurró.
cómo se representa decenas de millones de personas, todas ellas con intereses tan distintos. Sobre todo cuando, aunque no terminó la frase, su padre siempre había sabido interpretar el rumbo de sus pensamientos. Sobre todo cuando algunas de ellas preferirían ser súbditos de Jefferson y no tuyos. Sí, exacto, con elegancia. Escucha a esas personas con respeto y esfuérzate por resolver sus problemas, aunque ellas no te traten con la misma cortesía, porque tú vas a ser su reina, les guste o no. Beatriz pasó a otra hoja del álbum de fotos. Sabía que su padre tenía razón. Pero, a veces, cuando los periódicos la acusaban de ser demasiado emocional como significase lo que significara eso, o cuando los medios dedicaban más tiempo a criticar su atuendo que sus medidas políticas, desearía poder actuar con un poco menos de elegancia y un poco más de agresividad. A veces, desearía poder comportarse un poco más como Samantha. Parpadeó, sorprendida por ese último pensamiento. Beatriz, prosiguió su padre, titubeante, me gustaría pedirte un favor. Por supuesto, replicó ella de forma automática. Eres la futura reina y la gente te conoce y te ama desde que naciste. Pero, como tú misma has señalado, sigue habiendo muchos americanos que no están preparados para ver a una mujer al mando. Suspiró. Me apena reconocerlo, pero no todos van a aceptar de buen grado que una muchacha tan joven ascienda al trono ella sola. La transición sería mucho más fácil con un rey consorte a tu lado. No, no podía pedirle eso. No lo entiendo, tartamudeó Beatriz. Acabas de decirme que tenemos la responsabilidad de aprender de los errores de nuestros predecesores, de ser mejores que ellos. Su padre inclinó la cabeza, mostrando su acuerdo con ella. Y lo es. Sin embargo, sugerir que me case, lo que insinúas es que no podría hacer mi trabajo yo sola. Nadie puede hacer este trabajo en solitario, matizó el monarca, e intentó esbozar una sonrisa. Beatriz, este es el papel más difícil del mundo, y nunca se acaba, ni se amortigua, ni te ofrece ningún tipo de tregua. Te quiero demasiado como para permitir que asumas esta carga sin alguien con quien compartirla. Beatriz abrió la boca para protestar, pero no salió ninguna palabra. Su padre tampoco pareció darse cuenta. No te lo sugeriría si no pensara que estás preparada, pero os estuve observando a Teddy y a ti durante la fiesta de Nochevieja. Se os veía tan cómodos el uno con el otro, hacéis muy buena pareja. Y, más que nada, no podías parar de sonreír para tus adentros. Parecías muy feliz. La voz de su padre sonaba seria y sincera. Beatriz palideció. Si esa era la imagen que había dado en Nochevieja, se debía a las miradas que había estado cruzando en secreto con Connor. Teddy no había tenido absolutamente nada que ver. Es solo que, no hace tanto tiempo que salgo con Teddy, tartamudeó. Un mes escaso. Tu madre y yo solo tuvimos 11 citas antes de casarnos, y mira cómo nos ha ido. La expresión de su padre se suavizó, como ocurría siempre que mencionaba a su madre. Sé que otras personas a veces esperan años antes de tomar una decisión de tanto calado, pero nosotros no somos como los demás. Y tu instinto ha sido certero con Teddy. Tuve la ocasión de pasar algo más de tiempo con él en Telluride y me gustó lo que vi. Posee fuerza, integridad y humildad, y lo más importante de todo, un buen corazón. Beatriz retorció las manos sobre el regazo. No me siento preparada para prometerme. Sé que parece precipitado, pero deja que te diga que, según mi experiencia, serías una soberana muy desdichada sin una pareja que te ayudase a afrontar este desafío. Es un trabajo solitario e ingrato. Un destello le iluminó la mirada al monarca. Teddy cuidará bien de ti. Beatriz cruzó los brazos sobre el pecho, intentando no pensar en Connor. Me parece todo tan abrumador, injusto, imposible. Son muchas cosas, concluyó. Su padre asintió con la cabeza. Comprendo que te parezca precipitado, pero siempre he soñado con llevarte al altar. Me encantaría hacerlo antes de morir. Esas 3 palabras, antes de morir, parecieron resonar quejumbrosas por toda la estancia.
Esas palabras eran como la regla con la que el maestro de etiqueta de Beatriz solía golpearla en los nudillos, devolviéndola violentamente a la realidad. Todas las cosas con las que había estado soñando esa mañana le parecían ahora solo eso: sueños. Absurdos, vanos e inalcanzables. A partir de ahora serás dos personas a la vez. Beatriz, la niña, y Beatriz, la heredera a la corona. Cuando esas dos personas deseen cosas distintas, la corona debe ganar. Siempre pensó en los obstáculos que se alzaban ante ella, en todas las cualidades que debería encarnar, en todo lo que tendría que construir, mejorar y unir, en todos los millones de personas cuyas voces estaba encargada de representar. El peso colosal de esa responsabilidad se asentó sobre sus hombros como una capa entretejida de piedras, aplastándola. Beatriz irguió la espalda en un acto reflejo, enderezando los hombros, preparándolos para soportar ese peso. Quizás esta carga fuese sobrecogedora, pero era su carga, para la que llevaba preparándose toda su vida. No podría estar nunca con Connor. Ella lo sabía, y también él. ¿No lo habían dicho ambos aquella noche en Montrose, antes de lanzarse el uno a los brazos del otro? Te quiero, Beatriz, le dijo su padre. Decidas lo que decidas, siempre estaré orgulloso de ti. Beatriz se frotó los ojos, se pasó los dedos por el cabello y respiró hondo. Sin saber cómo, encontró el autocontrol necesario para ponerse de pie. Yo también te quiero, papá. Envuelta en esa frase estaba su promesa, su compromiso solemne, parte del mismo juramento que había pronunciado hacía tiempo, que a su vez había sido pronunciado en su nombre cuando nació. Vio que su padre lo entendía, pues sus rasgos se relajaron visiblemente de alivio. Ahora también ella sabía lo que tenía que hacer. Capítulo 20. Nina. Estoy pensando en dejar estudios cinematográficos, anunció Rachel mientras se estiraba por encima de la mesa para robar una de las patatas fritas de Nina. Se encontraban en el comedor para estudiantes de primer curso en King's College. Era uno de los edificios más antiguos del campus. El abovedado techo de madera se elevaba a gran altura por encima de sus cabezas, y sobre cada una de las mesas colgaban enormes lámparas de araña. Yo igual, convino Logan, el chico con el que Rachel siempre estaba rompiendo y reconciliándose. Esa debía de ser una de esas fases de reconciliación, a juzgar por los codazos de complicidad que no habían dejado de intercambiar en toda la comida. Espera, ¿por qué?, preguntó Nina. Cuando Rachel intentó robarle otra patata, retiró el plato con una sonrisa. Los tres habían acordado matricularse juntos en estudios cinematográficos. Rachel y Logan necesitaban algún crédito en artes visuales, y en cuanto a Nina, sencillamente le había parecido interesante. Además, contaba para la nota media de su departamento. Ventajas de tener como especialidad lengua inglesa. Logan se encogió de hombros. Demasiado trabajo. ¿A quién le apetece pasarse todos los jueves por la noche viendo películas? Sigues pudiendo salir los viernes y los sábados, le recordó Nina. Y los martes, y los miércoles, y los domingos, añadió Rachel, bromeando a medias. Nina la había visto salir de fiesta prácticamente todos los días de la semana. Lo agradecía, la verdad. Si alguna vez le apetecía distraerse, podía contar con que Rachel supiera en cada momento dónde había movida. Nina se reclinó en la silla y disimuló un bostezo. La noche anterior había ido al palacio para acurrucarse en una de las salas multimedia y ver una peli con Jeff. Tras haberse salido con la suya en Telluride, le parecía absurdo decirle que no podía estar con él allí, aunque todavía se sentía extraña merodeando a hurtadillas para no tropezarse con Sam. Al terminar la película, Jeff se había empeñado en llevarla a casa en su coche. Es lo que haría un novio normal. Un novio normal me acompañaría hasta la puerta, había replicado ella. Quizá debido a lo tarde que era, con el campus desierto y tranquilo, Jeff le había tomado la palabra. Haciendo oídos sordos a los gruñidos de desaprobación de su guardaespaldas, había bajado del vehículo y había caminado con ella hasta la entrada de su dormitorio, donde Nina tuvo que pasar su tarjeta identificativa por el lector de la puerta. Que no se diga que no sé comportarme como un novio normal.
En pequeñas dosis, al menos, había bromeado el príncipe antes de darle un beso fugaz en los labios. Era tan considerado con ella, pensó Nina sonriendo, y empezó a empujar hacia atrás la silla del comedor. ¿Alguno de vosotros quiere yogur helado? He visto que hoy la máquina los tiene de caramelo con sal. ¿Me traes uno? Rachel, que había sacado el teléfono, estaba hojeando ociosamente el agregador de noticias. Todavía me debes una, después de haber pasado de ir a mi fiesta de Nochevieja. No me encontraba bien. Como mentira era endeble, pero a Nina no se le había ocurrido ninguna mejor. Comenzaba a cansarse de todos los secretos que no dejaban de acumularse en su vida, multiplicándose y apilándose unos sobre otros. Vale, te acompaño, empezó a decir Rachel, y se quedó paralizada. Tenía la mirada fija en su móvil, boquiabierta de asombro. ¿Ha pasado algo? Logan se inclinó en dirección a Rachel para leer por encima de su hombro. Abrió los ojos desmesuradamente, primero, y después los volvió hacia Nina con gesto de incredulidad. ¿Estás saliendo con el príncipe? A Nina se le formó un nudo en la garganta. Que, sin pronunciar palabra, Rachel deslizó el teléfono por encima de la mesa en su dirección. Nina enmudeció al ver que su rostro ocupaba la primera plana del Daily News. La nueva chica secreta del príncipe, rezaba el titular, publicado hacía tan solo 15 minutos, ilustraban el artículo varias fotos de ella y Jeff, del beso con el que se habían despedido la noche anterior. Reconozco esa puerta. Nina, chilló Rachel atónita. Te has enrollado con el príncipe Jefferson delante de nuestro dormitorio y no pensabas contármelo. Unos cuantos estudiantes de las mesas cercanas se volvieron en su dirección, intrigados. Santo cielo, musitó Nina, incapaz de reaccionar. Alguien debía de estar al tanto de su relación. La noche pasada no había visto a nadie en los alrededores, y la alta resolución de la foto indicaba que no la habían sacado con ningún teléfono. Esto no era obra de ningún admirador de la realeza que se hubiese tropezado con ellos por casualidad. Alguien había estado esperándolos al acecho, apostado en la otra punta del patio con una cámara con objetivo de larga distancia, esperando capturar exactamente esa imagen. Pero, ¿quién podía saberlo? ¿Se lo habría contado Jeff a alguien? Nina amplió la página para examinar las fotografías con más detenimiento, y se arrepintió de inmediato. Ofrecía un aspecto desaliñado y descuidado. Llevaba el abrigo sin abrochar, y debajo de él se le levantaba la camisa, revelando una franja de su vientre desnudo. De alguna manera el ángulo conseguía que pareciera como si fuese ella la que estaba balanzándose sobre Jeff, echándosele encima en actitud agresiva. El artículo contenía los datos verídicos justos para que resultara peligrosamente creíble. Explicaba que Nina era la hija del secretario del Tesoro y que estudiaba en la universidad a escasos kilómetros del palacio, una elección premeditada, porque quería estar cerca de Jeff. Resultaba evidente que se trataba de una aprovechada sedienta de fama, una escaladora social, aunque el príncipe, como señalaba el artículo, está tan por encima de ella que montañista sería un término más adecuado. Personas que Nina apenas conocía habían salido de sus madrigueras para criticarla. No era ni lo bastante guapa ni lo bastante simpática como para ser elegida reina en el baile de bienvenida, como se burlaba una antigua compañera suya del instituto, que hablaba a condición de que se respetara su anonimato. Hace años que es amiga de la princesa Samantha, y todo este tiempo ha utilizado a la princesa para poder acceder a Jeff, especulaba alguien más. El artículo desenterraba incluso una foto poco favorecedora de uno de los partidos de fútbol de otoño. Con Nina sentada en las gradas, al fondo, pegándole un enorme bocado a un perrito caliente mientras le caía un chorro de mostaza por la camisa. La imagen contigua mostraba a Daphne Dayton leyendo para los niños en el pabellón infantil del hospital. En comparación, puestas la una junto a la otra, Nina quedaba como un desecho de la sociedad. En realidad tampoco está tan mal esta foto, intentó animarla Rachel, atenta a la cara de Nina. Por lo menos demuestras tener un apetito saludable y espíritu deportivo. Daphne Dayton jamás consentiría que le sacaran una foto como esa, dijo Rachel con un hilo de voz. Porque ahí estribaba el problema, ¿verdad?
Ella no era como Daphne. La gente no dudaba en resaltar ese hecho en los comentarios. Nina se sorprendió al ver lo despiadados que eran algunos. Todo el mundo parecía tener sus propios motivos para despreciarla, porque se había criado con dos madres, o por sus raíces latinas, o sencillamente porque era una plebeya. Se metían con su tatuaje, con su piercing y con su ropa de hipster. Almohadíllate Daphne, proclamaba un comentarista tras otro. En serio, Jeff, líbrate de esa sucia plebeya. No sé quién es, pero la odio. El principio del fin de la familia real. Oh, el más delirante de todos. No os preocupéis, seguro que la reina ordena que la asesinen. Todo el color se evaporó de las mejillas de Nina. Sabía que ocurriría esto, le había dicho a Jeff que América jamás la aprobaría como pareja de su amado príncipe. Y los acontecimientos se habían desarrollado tal y como se temía. En cuestión de media hora, había pasado de la bendición del anonimato a ser la chica más odiada de América. Alguien debía de haber empezado a hacer circular el artículo por las cadenas de correo electrónico del campus, porque de súbito era como si el comedor, caracterizado normalmente por el suave murmullo de las conversaciones, hubiese entrado en erupción con la agitación de los chismorreos. Nina se hundió un poco más en la silla. Encontraré al que tomó esa foto durante el partido y lo incineraré, murmuró Rachel. Ojalá fuera todo tan simple como castigar a alguien por una foto desafortunada, pensó entristecida Nina. Aunque le agradecía a Rachel su incondicional y vehemente apoyo, echó un vistazo al teléfono y descubrió que en los últimos 10 minutos había recibido decenas de mensajes de texto. La mayoría eran de Jeff, distintas versiones de «¿Estás bien?», «Lo siento muchísimo y llámame, por favor». Gran parte del resto eran de Samantha, alternando entre «No me puedo creer que no me lo dijeras» y «Estoy preocupada, ¿me llamas?». Sus padres solo le habían mandado uno. «Estamos aquí, si quieres venir a casa y hablar». Nina se obligó a levantarse, ignorando las hambrientas miradas de curiosidad que se posaron en ella, procedentes de todos los rincones de la sala. «Lo siento, te tengo que, no puedo», tartamudeó. Rachel asintió, comprensiva. Nina consiguió llegar a la calle, sin saber muy bien cómo. Se encaminó hacia la parada de autobús de la esquina, con los brazos envueltos alrededor de su torso. Llevaba puesta una Rebeca demasiado fina, pero no se sentía con fuerzas para volver al dormitorio para coger una chaqueta de verdad. No soportaba la idea de esperar ni un instante más antes de irse de allí. Clavó la mirada en sus voluminosas botas marrones. «Fíjate, es de ella», susurró alguien. Nina levantó la cabeza y vio a dos mujeres cuyas miradas saltaban de sus móviles a ella, y de nuevo a los móviles. Se apresuraron a sacarle una serie de fotos. Jeff podría tener a cualquier mujer que él quisiera, y elige a esta. ¿En serio va a subir al bus con nosotras? Ya ni siquiera se molestaban en hablar en voz baja. Nina pasó frente a ellas con la cabeza bien alta y se acercó al bordillo para parar un taxi. No recordaba haberse sentido nunca tan agradecida de poder hundirse en un asiento. Le dio la dirección de su casa al conductor y cerró los ojos. Su teléfono no dejaba de vibrar. Nina lo sacó del bolso y vio que Samantha estaba llamando, otra vez. Empezó a aceptar, pero su dedo se detuvo sobre el brillante icono verde. Realmente quería hablar ahora con Sam. Una parte de ella lo ansiaba, aunque solo fuera por desahogarse un poco con su mejor amiga. Pero sabía que también tendría que explicarle por qué le había ocultado un secreto de ese calibre. Ahora mismo carecía de la presencia de ánimo necesaria para tener esa conversación. «Señorita, ¿seguro que esta es la casa correcta?», preguntó titubeante el taxista. Nina levantó la cabeza y maldijo en voz alta cuando vio la calle. Estaba infestada de paparazzi. Su residencia en la ciudad no contaba con ningún tipo de muro o puerta enrejada, por lo que los fotógrafos habían ocupado hasta el césped de la entrada, formando un enjambre de hasta 6 personas de grosor. En cuanto se dieron cuenta de que era ella la que viajaba en el coche, se abalanzaron sobre él en una incesante erupción de luz. «Esta es la casa correcta», «Sí», respondió con la voz ronca Nina.
Le lanzó un fajo de billetes al taxista, abrió la puerta del vehículo e intentó llegar corriendo hasta el porche. Los paparazzi la siguieron, rodeándola, plantándole las cámaras delante de sus narices y acribillándola a preguntas. Nina, guapa, ¿estás enamorada? Nina, ¿cómo es el príncipe en la cama? Agachó la cabeza e intentó apretar el paso, pero varios de ellos se habían adelantado ya y la obstaculizaban, estrechando cada vez más su círculo, como una soga. Unos cuantos llegaron incluso a manotearla groseramente en un intento por frenarla. Nina se abrió paso a empujones hasta la puerta principal, intentó usar las llaves y se le cayeron, presa de la confusión que la poseía. Se arrodilló en el umbral para recogerlas y, justo cuando las volvía a tener en la mano, Julia abrió la puerta y se apresuró a tirar de ella para meterla en la casa. La puerta se cerró de golpe a su espalda, y el mundo entero pasó del caos ensordecedor a un dichoso silencio. Mamá, dijo Nina, angustiada. Quiso dar un paso hacia ella, pero la detuvo la expresión de su madre. Nina, tienes visita. Inclinó la cabeza en dirección a la poltrona en la que había un hombre sentado, con las piernas cruzadas. Se trataba de Lord Robert Standish, el chambelán del monarca. Llevaba el pelo gris muy corto, y sus labios formaban una línea rigurosa. Isabel estaba sentada frente a él, ambos con la mirada fija en el otro. Dos pares de ojos castaños que parecían estar disputando un duelo. Feroces y protectores, los unos, fríos y desdeñosos, los otros. Señorita González, saludó Robert con un tono de voz inusitadamente formal. Las raras ocasiones en que se había dirigido a ella en el pasado siempre lo había hecho por su nombre de pila. Por favor, siéntese, la invitó, como si aquella no fuera la casa de las González. Bueno, técnicamente, la casa pertenecía a la corona. Era una residencia de cortesía, propiedad de la familia real y cedida sin alquiler a quienes trabajaban a su servicio. Nina y sus madres llevaban 12 años viviendo allí, desde que su madre aceptase el puesto de chambelana. Nina se quedó de pie. ¿No puede librarse de ellos? Apuntó con la cabeza a la puerta principal, para indicar las tumultuosas hordas de paparazzi del exterior. Robert extendió las manos en señal de impotencia. Si fuera usted menor de edad, la ampararían las leyes sobre el derecho a la intimidad de la Comisión de Autorregulación de la Prensa, pero ahora que tiene 18 años, no creo que pueda hacer nada. Nina se hundió en el diván de color azul oscuro que había frente a él, junto a Isabela. Su madre se sentó al otro lado. Resultaba tranquilizador, pensó Nina, sentirse arropada por ellas, defendiendo sus flancos del ataque que sin duda se avecinaba. He venido para discutir su relación con Su Alteza el Príncipe Jefferson, dijo Robert. Pero, antes de empezar, permítame aclarar que mi presencia aquí posee un carácter extraoficial. El palacio no puede ser visto alentando este tipo de comportamientos. ¿Qué tipo de comportamientos? Cerrar interrogación. Nina no ha hecho nada malo. Lo desafió Isabela. Sin decir palabra, Julie tomó la mano de Nina en la suya y le dio un apretón. Las relaciones prematrimoniales no cuentan con nuestra aprobación, declaró Robert, despacio. Tú deberías saberlo, Isabela. Has estado antes en mi lugar. Nina se rebulló sobre el cojín. Quiero decir, no podía creerse que estuviera diciendo esto, pero necesitaba aclararlo. Entre Jeff y ella no había habido ninguna clase de relaciones prematrimoniales, aunque había contemplado la posibilidad. Señorita González, esa parte de su relación no es de mi incumbencia, se apresuró a decir Robert. Si estoy aquí es simplemente para hablar de las apariencias. Mientras Su Alteza y usted estén juntos, necesitaremos regular estrictamente cualquier viaje que realice con la familia Washington, asegurarnos de que duerman en edificios distintos. Si lo hubiera sabido, añadió con beligerancia, la habría alojado en la cabaña para invitados de Telluride, junto con Lord Eaton. Pero se suponía que era la invitada de Su Alteza, la princesa Samantha. El modo en el que Robert parecía incapaz de referirse a nadie sin emplear su título completo resultaba irritantemente pomposo.
Pero, si ella no podía pernoctar en el palacio, ¿significa eso que Jeff puede ir a verme a los dormitorios? Robert hizo una mueca. Eso sería demasiado público. Nina frunció los labios. No pudo evitar preguntarse cómo se habría desarrollado esta misma conversación entre el palacio y Daphne Dayton. O quizá nunca la hubieran tenido. Quizá Daphne fuese tan correcta y perfecta que nadie había tenido que echarle nunca ninguna reprimenda por nada. Entendido, dijo con aspereza. Nada de dormir juntos. Y también debemos hablar de su seguridad, ahora que es usted una figura de interés público. ¿Mi seguridad? Lamentablemente, a menos que esté usted comprometida o casada con algún miembro de la familia real, no podemos proporcionarle ningún tipo de seguridad privada usando el dinero de los contribuyentes. La invito a avisar a la jefatura de policía de su localidad o los servicios de vigilancia del campus, cuando esté en clase, si alguna vez se ve amenazada. Sobre todo, si cualquier periodista o fotógrafo intenta acceder a su hogar por medios ilícitos. ¿Qué? Exclamó la madre de Nina con las facciones desencajadas por la indignación. Empezarán a hurgar en su basura, así que tritúrenlo todo o llévenla personalmente a la planta de tratamientos, le sugirió Robert, cuyo tono resultaba desquiciantemente pragmático. Cualquier artículo comprometedor, en particular, como justificantes de compra o recetas médicas. Revolverán los cubos en busca de ese tipo de cosas. Espero sinceramente que no lleve usted un diario. No desde que estaba en tercero. El chambelán asintió con la cabeza. En cuanto a su atuendo, me temo que a menos que esté usted comprometida o casada con algún miembro de la familia real, esta parte se la sabía de memoria, pensó Nina, sin sombra de humor, el palacio no puede subvencionar su fondo de armario. Esperamos, sin embargo, que invierta en unas cuantas prendas nuevas si pretende seguir asistiendo a algún acto público en compañía de Su Alteza. Sé que usted y Su Alteza, la princesa Samantha, son amigas, pero no puede dejarse ver constantemente llevando su ropa. Los blogs de moda analizan su estilo y, tarde o temprano, se darán cuenta. Su madre siseó como una serpiente. Nina miró al chambelán a los ojos. Ignoraba que mi atuendo pudiera generar tantos problemas, dijo fríamente. No tenía ese hombre nada mejor que hacer que preocuparse por la ropa que ella quisiera ponerse. El palacio seguro que no había tenido esa parte de la conversación con Daphne, pues ésta nunca se dejaba ver en público a menos que su aspecto fuera absolutamente divino. Robert se esforzó visiblemente por formular su respuesta. El palacio prefiere aquellas faldas cuyo borde queda justo por encima de la rodilla. Y sería conveniente que se abstuviera usted de dejarse fotografiar con pantalones de chándal en público. Es un estudiante, intervino la madre de Nina. Tiene todo el derecho del mundo a ponerse ropa deportiva. Pero Robert ya había pasado a otro tema y ahora sujetaba en la mano una carpeta de papel manila. Nina echó un vistazo al encabezamiento del pesado montón de papeles grapados que contenía. La abajo firmante, Nina Pérez González, acuerda por la siguiente cumplir con las cláusulas estipuladas en este acuerdo de no divulgación. Un contrato de confidencialidad. Nina los había visto antes. Se distribuían entre los amigos de Jeff y Samantha, entre quienes ellos invitaran al palacio o asistieran a alguna de sus fiestas. Pero nunca, en todos los años de amistad que la unían a la princesa, le habían pedido algo así a ella. Mamá Isabela se levantó e hizo un gesto en dirección a la puerta. Creo que ya hemos terminado. Ten la amabilidad de decirle a los representantes de la prensa que pueden marcharse también. Pero a Nina se le había ocurrido otra cosa. Aunque los periodistas sean intocables, ¿no podrías hacer algo con los comentaristas online? ¿Lo que están diciendo de mí no podría calificarse de acoso?, preguntó con un hilo de voz. Las facciones de Robert se relajaron en algo próximo a la comprensión. Por desgracia, Nina esperaba que dijera, a menos que esté usted comprometida o casada con algún miembro de la familia real, la libertad de expresión es un derecho constitucional en América. Desearía sinceramente ser capaz de eliminar todos esos comentarios y desterrar de Internet a los responsables, pero ser desagradable, ofensivo y mezquino es completamente legal. Lo siento, de veras,
Nina, añadió el chambelán, sonando como un ser humano por primera vez ese día. Isabela cerró la puerta detrás de Robert y se volvió para apoyar la espalda en ella. Ay, cariño, ¿estás bien? Nina se esforzó por contener el torrente de lágrimas que pugnaba por desbordarle los ojos. Francamente, mamá, he estado mejor, consiguió articular con el truncado intento de una sonrisa. La madre de Nina aún seguía sujetándole la mano con fuerza. Isabela se colocó al otro lado y comenzó a acariciarle la espalda con gestos suaves y tranquilizadores. Ojalá nos lo hubieras contado. Lo siento. A Nina le sabía fatal que hubieran tenido que enterarse de esta manera, por la prensa, en vez de por boca de ella. Quería esperar hasta estar segura de que lo que hay entre Jeff y yo es real. Y lo es. Paseó la mirada por la primera planta de la casa, de diseño abierto, con su mesa de comedor de madera nudosa, con sus helechos y suculentas derramándose en cascada por las distintas superficies. Contra una de las paredes, una antigua escalera de biblioteca reformada hacía las veces de estantería. Pensaba que sí, dijo Nina. Pero es muy grande. Su madre exhaló un suspiro. Créeme, sé de primera mano lo que se siente al verse atrapada por la órbita de la familia real. Los compromisos son innumerables. Lo entenderíamos si quisieras alejarte de todo eso. ¿Debería hacerlo? Preguntó Nina, despacio. Sí, declaró Isabela, al tiempo que Julie decía. No necesariamente. Sus madres se fulminaron mutuamente con la mirada sobre la cabeza de Nina. Estaba claro que no les había dado tiempo a alcanzar un consenso oficial antes de que ella llegara. Esto es precisamente lo que siempre me preocupaba que sucediera, continuó su madre mientras le apartaba con ternura un mechón de cabello. Llevo temiendo por ti desde aquel primer día, cuando me entrevistaron en el palacio y te descubrí correteando por ahí con Samantha. Vivir como si fueras de la nobleza, sin serlo, te altera el sentido de la realidad. Y ahora te han puesto por la fuerza sobre el escenario, donde todas esas personas tan horribles se creerán con derecho a juzgarte. Es demasiado público. Tu trabajo es público, le recordó Nina. La gente escribe cosas horribles sobre ti constantemente. Pero yo soy una mujer adulta y acepté este empleo sabiendo exactamente lo que conllevaba. Le espetó Isabela. Tú tienes 18 años. No está bien que la gente vaya por ahí soltando todas esas barbaridades sobre ti. Es repugnante, es cruel, es... Julie le lanzó una mirada de advertencia a su esposa antes de volverse hacia Nina. Cariño, sabes que lo único que queremos es que seas feliz. Así que, hizo una pausa, titubeante. ¿Eres feliz? Si su madre le hubiera hecho esa pregunta una semana antes, Nina habría contestado que sí, sin dudarlo. Por otra parte, lo era porque llevaba una doble vida. No lo sé, confesó. ¿Cómo podría seguir saliendo con Jeff, sabiendo lo que América pensaba de ellos? Las cosas que ha escrito la gente. Su madre apoyó las manos con firmeza en sus hombros. Ni se te ocurra preocuparte por lo que piensen esas personas. Son unos retrógrados envidiosos y, francamente, me dan lástima. Quienes te queremos sabemos muy bien cómo eres. Lo demás solo es ruido. Esto, al menos, lo tendría siempre, pensó con gratitud Nina. No importaba lo absolutamente demencial que fuese el resto del mundo, por lo menos su familia siempre iba a estar de su parte. Gracias, susurró. Se inclinaron y se entrelazaron en el mismo abrazo a tres bandas que llevaban ensayando desde que Nina era un bebé. Su teléfono no paraba de vibrar, pero no le hizo caso. Ignoraba cuándo estaría lista para hablar con Jeff. Puede que nunca. Fin del capítulo 20.